Celeste es una niña de 13 años que vive en el norte de Berlín en el año de 1967. Una tarde como cualquier otra, se encuentra en casa de su nana, luego de llegar de la escuela. Decide entrar a la biblioteca de su padre para tomar un libro. Amaba los libros y todo lo que allí contenía. ¡Cuántos libros! ¡Cómo me encantan! Definitivamente la parte favorita del día es estar en la librería de mi padre. Aunque ya casi los he leído todos. Claro que los libros prohibidos de mi padre no los puedo leer. Aunque, bueno, él no está. Yo estoy sola acá. Échamales un vistazo. A ver. ¿Qué dice este? Hombre de las ratas, Simón Frost. ¿Qué es eso? A ver. Este es un libro lleno de dudas y angustias. Que su título no lo engañe. No hablamos de alguna bestia de medianoche que se transforma en luna llena, y de un príncipe de ensueño o un villano sin límites. Acérquese y póngase cómodo, amigo lector. La historia aún está por empezar. Érase una vez un niño llamado Ernest, que le gustaba jugar, correr y saltar por todas partes junto a sus hermanos. Convivían con sus nanas a diario, y Ernest vivía bastante contento a pesar de que su padre, ex militar, fuera muy duro con él, al igual que con sus hermanos. Es más, una vez decidió reprenderlo con una correa porque su padre creía que Ernest había mordido a un niño cuando en realidad no había sido así. Ernest se enojó tanto que decidió desbocar en palabras grotescas cargadas de ira. Tu silla, tu pájaro, tu ventana, tu mesa, tu cuchara. Tu silla, tu pájaro, exclamaba tu ventana, una tu y mesa, otra vez el tu pequeño cuchara. Ernest entre su escaso contenido soez, manteniendo firme su postura. El padre, asombrado ante la reacción de Ernest, quedó perplejo. Las únicas palabras que pudo pronunciar en aquel momento fueron: este niño será un gran hombre o un gran criminal. y desde ese momento jamás volvió a pegarle a Ernest. Claro está, Ernest amaba y admiraba y se identificaba mucho con su padre. Le era leal y obediente al pie de la letra. La angustia de su propia ira lo convirtió en un cobarde. Se temía a sí mismo y a la ira ajena. Los nervios lo tomaban por completo cuando veía a su padre regañar y golpear a sus hermanos. Aquí entre nosotros, a partir de este suceso, Ernest empieza a admitir el tener sentimientos hostiles hacia su padre. Vemos la transferencia. Estos pensamientos hostiles se manifiestan en sueños, fantasías diurnas, ocurrencias e insultos incluso hacia el terapeuta y hacia su familia. Pues bien, temía había desplazado a su padre en él. Llegó hasta tal punto en el que creyó profundamente que su terapeuta lo quería como yerno y amante de su hija. Curioso, ¿no? Una noche, luego de un largo día, su nana le narraba cuentos. Mientras Ernest la escuchaba, le preguntó si podía jugar debajo de su falda, y ella aceptó con la condición de que él no le contara a nadie. Esa dinámica continuó por varias noches. Incluso él y su hermano se bañaban junto a ellas. Ernest se encuentra en un paraíso de emociones eróticas, pero se encuentra con un sentimiento siniestro de que por haber hecho aquello, algo malo sucedería. Y por supuesto, él debía hacer cualquier cosa para impedirlo, como buena defensa obsesiva. Nuestro querido Ernest empieza a experimentar sus primeras erecciones y comienza a sentir angustia al pensar de que sin darse cuenta, él declararía sus pensamientos secretos y sus padres de todo se enterarían. Sus nanas solían comparar a Ernest con su hermano diciendo: Definitivamente Ernst es un muchachito muy torpe. Prefiero 1000 veces a su hermano Jack. Jack es más guapo, ¿verdad? Eso puso muy triste a Ernest y decidió ir a su cuarto a dormir. Al siguiente día llegó a la escuela y al cruzar la puerta quedó anonadado al ver a una niña de ojos tiernos y cachetes colorados. Tomó la iniciativa
de acercarse para hablar con ella, pero la niña lo rechazó. Ernest, de nuevo, muy triste, pensó y pensó. De seguro que si mi padre muriera, ella me daría su amor y atención. Ernest cayó en cuenta de lo grave que era su pensamiento. Dentro de él, la culpa empezaba a crecer, pero ¿cómo se le ocurría pensar semejante atrocidad? Que su padre muriera solo por la atención de una niñita, e inmediatamente se sacudió y decidió negarlo por completo. El tiempo pasó y Ernest creció siendo un muchacho bastante obediente y sensato. A decir verdad, hasta en su adolescencia se vio esto reflejado. No es un secreto que el onanismo se considerara en esta etapa como la única descarga libidinal del niño y a su vez lo que es prohibido por los padres. Sorprendentemente, nuestro querido Ernest se masturbó poco, recordando 2 experiencias. La primera vez lo hace cuando toca en el cuerno del centro de Viena, acción prohibida claramente. Y la segunda experiencia fue llevada a cabo mientras leía un pasaje de poesía de Goethe. Se arriesga para superar una maldición. Así es, en ambos casos se sobrepasa una prohibición. Después de un tiempo, conoce a una señorita de clase baja llamada Giselle, lo cual al padre le disgusta bastante. Harás el ridículo si te ven con esa muchacha pobre. Yo jamás permitiría semejante barbaridad. Ernest, de manera inmediata, piensa. Si mi padre muriera, yo heredaría su fortuna y de seguro me podría casar. Nuevamente, la culpa sucumbe en su cuerpo. De nuevo, él, diciendo que tan horripilante e inadmisible como la muerte de su padre. ¿Será entonces su padre el perturbador de sus aspiraciones libidinales sensuales? Y a la vez, ¿será su padre su amado libidinalmente? Esta vida pulsional ambivalente se alimenta lentamente de Ernest. Poco tiempo después ocurre algo que sin lugar a duda alimenta esta omnipotencia neurótica del pensar obsesivo. El padre de Ernest fallece, estando en el hospital. Es necesario decir que no tuvo un duelo suficientemente expresivo sobre la pérdida de su padre, hasta meses después, con la noticia de la muerte de una tía. La culpa le dice a Ernest: Anda, siéntete culpable de no haberte sentido mal y adolorido antes con la muerte de tu viejo. Nuevamente, Ernest empieza a autorreprocharse con la idea de: ¡Qué mal hijo soy! No puede ser ni en su lecho de muerte. ¿Ni olor alguno sentiré entonces? Ni modo, estoy allí para consolarlo. Grande Ernest, buscando maneras de triunfar sobre el padre. Por ahí dicen, uno puede ser culpable no por un acto, sino por un deseo. La madre de Ernest, viendo la situación económica de la familia, tras la muerte de su difunto esposo, decide ponerse en la tarea de buscar una excelente opción de prometida para su hijo. Es así como le hace la propuesta matrimonial con su prima Verónica, la cual le daría una buena situación económica y participación en empresas familiares. Nuestro Ernest entra de nuevo en conflicto. Resuena en sí una vieja historia relatada a él en forma de chiste. La historia entre sus padres. Pues bien, su padre habría estado en el mismo lugar que él, enamorado de una chica de familia pobre. Ya sabemos qué sucede. El padre termina casándose con la que sí le posibilitó una buena posición socioeconómica, su madre. En la misma coyuntura, Ernest se plantea el interrogante: ¿debo seguir el camino de mi padre o mi propio camino? Ay, no sé. Por supuesto, Ernest inicia su gran plan inconsciente de procrastinación. Qué difícil es tomar una decisión. No olvidemos que lo que aparentemente es la consecuencia de la enfermedad es en realidad su causa. ¿Qué mejor excusa para postergar sus estudios y anotarse en el ejército? Así comienza una nueva etapa en la vida de Ernest. Allí conoce al temido y castigador Capitán Cruel,
quien explícitamente le narra a Ernest una especie de tortura china sacada del jardín de los suplicios. Básicamente al traidor se le pone desnudo, un balde amarrado a su cadera colgando de su culo. El balde contiene una rata a la cual se le calienta el balde para que la rata busque una escapatoria. La más sencilla es por el ano, mordiendo y abriéndose paso por sus intestinos, provocando la muerte del hombre y la rata de manera lenta y dolorosa. Ernest, al escuchar la tortura, se estremece al sentir placer que le deviene inconsciente, ya que él no se puede permitir pensar una atrocidad como esta y la disfraza de repulsión. Vemos a Ernest en una identificación con el padre, que había sido militar, y al mismo tiempo una transferencia hacia el capitán cruel. Es decir, vemos la figura paterna castigadora y castradora. Aquí comienza su pensar obsesivo, donde según él, este castigo puede ser infringido a su amada y a su padre, incluso después de la muerte. Un día normal en la milicia, Ernest no encuentra sus gafas y a pesar de que no se esmeró en buscarlas, las dio por perdidas. Así que decidió escribirle a su óptico en Viena para que le enviara un par de gafas nuevas. El día en que sus gafas llegaron, se dio. Ernest se encaminó a buscarlas cuando se topó con el capitán cruel, y este le pasa una caja con sus gafas dentro y le dice: Aquí están tus gafas, debes entregar el dinero de ellas al teniente David. A partir de aquí, él comienza a tener dos ideas obsesivas. No voy a pagar la deuda porque la tortura de las ratas caerá sobre mi amada y mi padre. Pero si pago, la tortura recaerá sobre mi amada y mi padre. Ernest, a su vez, lo remite a un pecado de su padre, donde en un juego de apuestas puso de sí mucho dinero y nunca lo pagó. El famoso jugador empedernido, rata de juego, en alemán, Spielart. Pone nuevamente en duda la integridad de su padre, una deuda impagada. Surge un mandato moral superyoico de tapar las deudas de su padre. Tengan muy presente la palabra Raten en esta historia. Raten en alemán con doble T significa rata y Raten con una T significa dinero generado. Más ideas obsesivas para sí mismo. El tiempo pasa y su servicio militar está a punto de acabar, cuando finalmente se llena de valor y decide hablar con el teniente David para pagarle el dinero, y este le dice que ya no hace parte de ese cargo, que ahora es el teniente Cristóbal. De nuevo cae en esa espiral de angustia y duda, ya que no puede desobedecer al capitán cruel. El capitán cruel me ordenó que debía entregarle el dinero al teniente David. ¿Qué voy a hacer ahora? Si lo desobedezco, el castigo se desatará en mi amada y mi padre será castigado en el más allá. No sé. Esta duda y angustia con respecto a qué debería hacer lo lleva a procrastinar el acto. Llega el día en que debe volver a Viena, sube al tren y sus pensamientos obsesivos lo carcomen todo el camino. ¿Debería bajarme en la siguiente parada y devolverme a entregar el dinero? No, mejor me bajo en la siguiente. En la siguiente y en la siguiente, una y otra vez pensaba Ernest hasta que llegó a Viena. Una vez en Viena, sintió una culpa desbordante pensando: Soy un mal hombre, falto de integridad y honestidad, soy un mal hombre. En medio de esta compulsión, recuerdo a su amigo Antoine, quien era su salvavidas en medio de su pensar obsesivo. Una vez llega a su casa, le comenta todos estos pensamientos y Antoine le recalca que no es un mal hombre. No te preocupes, Ernst, no eres mal hombre. ¿Por qué no más bien vamos a pagar la deuda de la estafeta postal? Yo te acompaño. Y así fue. Ambos caminaron hasta llegar al postal y cuando preguntaron sobre la deuda de los Quevedos, una dulce y amable señorita le responde: Ay, claro que sí. La deuda ya está saldada. Yo confío en su buena fe, señor Ernst, y la pagué por usted. Ernest se sonrojó ante tal acto servicial de la señorita
y no pudo evitar pensar mientras sacaba el dinero para pagarle. Qué mujer tan amable. Además es muy bella. Tiene un rostro angelical. De seguro ella es fértil, no como Giselle. Ella no puede darme hijos. Culpa y más culpa sobre Ernest. ¿Cómo puedo tan siquiera pensar en serle leal a Giselle, la mujer que amo? Finalmente, entrega el dinero y se marcha. Estando Ernest en su casa junto a su amada Giselle, la misma le comentaba que su abuela se encontraba mal de salud y no hay nadie más que pueda cuidar de ella sino es ella misma. Molesto, se dispone a acompañar a su amada a tomar un carruaje que la traslade a donde su abuela enferma. En el camino, Ernest ve una piedra y piensa que el carruaje de ella puede tropezar con esta, que así algo malo le puede llegar a pasar a Giselle. Decide tomarla, pero luego cree que es muy loco aquello que está pensando y en vez de tirarla por ahí, se devuelve y la deja justo donde la encontró. Impecablemente obsesivo. Ese impulso de proteger a su amada, tomando la piedra del camino, pero ambivalentemente, retornando aquel impulso hostil al devolver la piedra. De regreso a casa y disponiéndose a estudiar para un examen, empieza a pensar en la abuela de Giselle y le agarra la ira, porque la abuela lo priva del amor de su amada. Uy, vieja de mierda, la mataría. Claramente, él no admite imaginar algo así, trata de reprimir con la inconsciencia, regresa a su gran amiga la culpa, la cual hace que piense. ¿Cómo puedes pensar algo así? ¡Mátate! Para entenderlo mejor, mi apreciado lector, en el inconsciente de nuestro Ernest, esto aparece en un orden inverso. Primero en forma de castigo, cortarse la garganta. Y en segundo, el crimen, deseo criminal de matar a la abuelita. No olvidemos que en la consecuencia del obsesivo hay una lucha entre la compulsión y la razonabilidad. Celeste se encuentra entre un escenario de conexiones neuronales jamás imaginado, jamás experimentado por ella y seguramente por ninguna mujer de su familia, y llega a una brillante conclusión. Pero por supuesto, este conflicto de la palabra rata y esa polarización de significantes tiene una solución clara. La interpretación que le veo a esto es: Ernst de cierta manera veía la imagen misma de él en la rata, y a su vez encontramos nuevamente la transferencia hacia el capitán cruel y su deseo de castigo. Equivalente, claro está, la figura paterna, qué ambivalencia tan marcada en la vida de este hombre. La angustia, la duda y la indecisión lo impregnaban. La parte más bonita del trabajo terapéutico, bueno, podría decir que este sujeto ha logrado elaborar estos asuntos que lo perturban y ha decidido hacer su propio camino, casándose por ejemplo con su amada Giselle. Las afecciones del alma hunden sus raíces en lo psíquico. Qué fascinante fue leer a Sigmund Freud. Tiene un gran parecido con Sigmund Freud. En fin, ahora trataré de escapar de este castigo. ¿O no?